Cuando a uno le hablan de guerra, cuando a uno le hablan de que se va a formar la tercera guerra mundial, yo no sé de usted qué piensa, pero a mí eso me genera una expectativa y me genera susto y miedo. En el año de 1914 empezó en ese año la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial que hubo en la tierra fue entre Serbia y Austria. Todo esto gracias a la política, todo esto gracias al territorio, todo esto gracias al imperialismo, a tener más fuerza militar, y empieza una disputa entre estas dos naciones, entre Serbia y Austria. Y el 28 de julio de 1914 estalla la guerra mundial. Y entonces empiezan estas dos naciones a pelear entre ellas. Y estas dos naciones empiezan a ser aliados para poder formar un ejército más fuerte. A Austria se le añade Alemania, a Austria se le añade Turquía, a Austria se le añade también Bulgaria. Pero Serbia no se quedó atrás en esta Primera Guerra Mundial. Serbia hizo alianzas con Rusia, con Estados Unidos, con Inglaterra, con Italia. Y todo esto gracias al deseo del hombre de obtener más territorio. Toda esta guerra nace gracias a que unos presidentes o unas naciones querían tomar el imperio. Y desafortunadamente, gracias a esta guerra, o desafortunadamente a esta guerra, hubieron más de 17,000 muertos. En la Primera Guerra Mundial hubieron más de 17,000 muertos, 10,000 soldados aproximadamente, 7,000 civiles y 20,000 heridos. 17 millones de muertos, 10 millones de soldados, 7 millones de civiles y más de 20 millones de heridos. Pero esto no paró ahí. Años después, en el año 1939 a 1945, surge la Segunda Guerra Mundial. Y en esta guerra apareció uno que usted, yo creo que ha escuchado, un tal Adolfo Hitler. Y este hombre, con sed de venganza, porque Alemania había participado en la Primera Guerra Mundial y no le había ido muy bien, pues dijo: yo voy a formar la Segunda Guerra Mundial. Él quería expandirse y también tomar venganza de lo que había pasado. Entonces Adolfo Hitler empieza el 1 de septiembre de 1939 con una invasión a Polonia. Y Alemania y Polonia entraron en guerra. Alemania empezó a llamar a ser sus aliados, y se le alió Italia y se le alió Japón. Pero Polonia tampoco se quedó atrás. Dice que Reino Unido, que Francia, que la Unión Soviética, que Estados Unidos y que China también se le añadieron. Y esta guerra dejó un saldo de 70 millones de muertos. ¿Usted se imagina la cantidad? 70 millones de muertos. Y en 1945 Alemania fue invadida y ahí terminó la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos lanza las bombas atómicas a Japón, a Hiroshima, a Nagasaki, y ahí termina la Segunda Guerra Mundial. Y ahora el mundo tiene voces de la Tercera Guerra Mundial. Hoy se enfrenta Rusia y Ucrania. En el 2022 empiezan esta guerra entre estas dos naciones. Iban más de 1.300.000 víctimas a la fecha. Tiempos de guerra. Y la palabra que he titulado hoy se llama: lo inevitable llegará. Lo inevitable llegará. Pues en el tiempo de Israel, Dios, en el tiempo antiguo del Antiguo Testamento, Dios escoge un pueblo. Y este pueblo se llama Israel. Pero este pueblo Dios lo escoge para pelear. Este pueblo es escogido por Dios para obtener victorias. Dios había prometido a Israel llevarlo a una tierra prometida, llevarlo a un lugar donde solo fluía leche
y miel. Pero para que Israel llegara a ese punto, él debía que enfrentarse, tenía que tener guerras, tenía que mantener en batalla, tenía que tener conquista. Israel fue llamado para pelear. Israel, el hombre, el pueblo escogido de Dios, pero un pueblo y un ejército también de Dios. Un ejército que tenía que ir a la guerra. Por favor, acompáñeme. Deuteronomio, capítulo 20. Y usted me va a acompañar con su Biblia. Y vamos a hablar un poco hoy de guerra. Vamos a hablar de guerra. El viernes el Espíritu Santo nos visitó en este lugar y nos dijo que nos estaban preparando a Adulán para ir a la guerra. Ya habíamos estado mucho en batallas, pero ahora Adulán está preparado para la guerra. Y hoy quiero hablar de guerra. Y mire cómo empieza este versículo diciendo: cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Y me impresiona cómo empieza diciendo este versículo: cuando salgas a la guerra. Esta es la Reina Valera, Edward, porfa. La Reina Valera empieza diciendo: cuando salgas a la guerra. Y nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a la guerra. Usted y yo somos soldados del ejército de Dios. Usted y yo le pertenecemos al ejército más poderoso que hay en el universo. En tiempos de guerra, Dios llama a un ejército llamado, a un pueblo llamado Israel. Pero quizás usted diga: pero eso fue en el Antiguo Testamento. Mi hermano, mi hermana, en este tiempo usted es el pueblo de Dios y yo soy el pueblo de Dios. Y los que somos pueblo de Dios somos hombres y mujeres que tenemos que salir a la guerra. ¿Usted qué dijo? Es que no, estar en las cosas del Señor es fácil. Hermano, esta palabra se llama: lo inevitable debe de llegar. Y inevitable es algo que tiene que suceder. Es algo que no se puede parar. Lo inevitable, la palabra inevitable, es algo que sí o sí se debe cumplir. Y el ejército de Israel está llamado a conquistar. El ejército de Israel está llamado a pelear. Y hoy yo creo que el ejército de Dios está llamado a pelear, a batallar y a conquistar también. Las personas creen que hoy es muy fácil ser cristiano. Las personas creen que hoy nosotros no batallamos. Quizás usted y yo no nos enfrentamos con otra nación, pero usted y yo tenemos guerras, quizás en mi trabajo, quizás con mi esposo, con mi esposa, una enfermedad, la economía, todo lo que me rodea. Muchos de nosotros tenemos ese tipo de guerras. Las personas creen que los que somos cristianos somos amor, somos paz, somos ternura. Pero nosotros, aunque debe ser uno de los atributos que usted y yo tenemos, también somos hombres de armadura y de armas tomar. Porque a nosotros nos ha llamado el creador del universo a ir a la guerra. Aquí empieza diciendo: cuando salgas a la guerra. Y yo no sé cuál es tu guerra hoy. ¿Con qué te estás enfrentando? ¿Cuál es tu batalla? Una enfermedad que llega a decirte: te voy a consumir, te voy a matar. Un esposo que te mira y te humilla, quizás levanta la mano en contra de ti. Un hijo que lo ves perdido en las drogas, en el alcohol y en los vicios. Un jefe que te la tiene montada. ¿A alguien le ha pasado eso? Dígalo con confianza. ¿Cuál es tu guerra hoy? Tenemos guerras externas, pero una de las mayores guerras es usted mismo y yo mismo. Usted peleando contra usted mismo. El apóstol Pablo nos dijo: cuídate de ti mismo. Y es que todos le echamos la culpa a Satanás. Todos decimos: ay, diablo, y no nos damos cuenta que el peor enemigo no es Satanás, sino nosotros mismos. ¿Qué tal si su pelea es con su adicción? ¿Qué tal si su guerra es con su genio? ¿Qué tal que su guerra
es con su soberbia. ¿Qué tal que su guerra sea sus debilidades? Hoy vengo a decirte de parte de Dios que aunque hayas en momentos perdido la guerra, hoy Dios te va a ayudar a esa guerra. Hay guerras externas, pero también hay guerras internas que hoy usted y yo debemos pasar, que debemos creer que somos victoriosos, no en su nombre, sino en el nombre de Cristo Jesús. Mateo capítulo 11, versículo de 11 dice: en el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son aquellos que la arrebatan. Por eso usted no puede decir: ay, qué pesar, y caminar a toda hora así triste, llevado. No, mi hermano, usted es un soldado, usted es una general, usted es un coronel, usted es un hombre de armas tomar. Y esta mañana todos vamos a reafirmar quiénes somos en Cristo Jesús, que nos ha llamado como su ejército poderoso para este tiempo. Hace tiempo peleaba Israel con las naciones y conquistaba. Hoy a usted y a mí nos toca salir a conquistar Armenia y más allá de Armenia. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que Adulán va a impactar tanto esta ciudad que nos va a tocar salir fuera de Armenia a llevar lo que Dios va a dar a este pueblo. Dios nos está llamando a la pelea. Dios nos está llamando a combatir. Yo no sé si usted está listo y lista para ir a las filas cuando Dios te llame. Amén. Y yo te voy a regalar hoy 4 principios poderosos de por qué Dios nos permite ir a la guerra. Te voy a regalar 4 principios que espero que tú le des vida a esta palabra en su corazón. Yo desde aquí, Dios me permite exponer la palabra y lanzarla. Tú le puedes dar vida hoy a ella. Amén. Y te voy a regalar 4 principios para que en este momento tú empieces. Los que están tomando apuntes, los que no, por favor, présteme la atención. Si el que la está interrumpiendo, métale un codazo y dígale: nos vemos a las 2 de la tarde. Ay, ay, ay. Nos vemos ahora. Primer principio: ¿por qué Dios nos permite entrar en guerra? Número 1, para que aprendas a depender de Dios. Principio número 1: ¿por qué Dios nos permite entrar a la guerra? Para que aprendas a depender de Dios. Mire cómo sigue diciendo este versículo: cuando vengas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ¿qué dice? No tengas, ¿qué? No tengas temor de ellos. Dios nos explica y nos dice a lo que se van a enfrentar. Quizás sean más grandes, quizás sean gigantes, quizás vengan en caballo, quizás vengan en carros, quizás vengan con mucha más gente. Pero cuando tú los veas enfrente, no te dé miedo. Wow, y eso me impresiona. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque se vale tener miedo. ¿Usted cree que se vale tener miedo? Claro que sí. Se vale tener miedo. Y el miedo es algo natural. A ver, dígame, levánteme la mano. ¿Quién ha sentido miedo a quiénes alguna vez? Por una o diferentes situaciones. El miedo es una reacción que nuestro cuerpo tiene cuando se enfrenta a una situación. Pero Dios entiende esa condición humana de nosotros. Recuerdo que cuando entré al ejército, fui soldado profesional varios años. Y mi escuela fue en La Plata, Huila, en la escuela de soldados profesionales. Y cuando yo llego, ya sabía que iba para una brigada móvil, una unidad especial de combate. Cuando piso ese centro de entrenamiento, la persona que nos recibió nos dijeron: ustedes que acabaron de llegar ya huelen a formol. Quedé así, yo casi le digo: no, venga, yo llamo a mi mamá que venga por mí. Yo me asusté porque tuve mucho miedo. Entrando, nos dijeron: ustedes huelen a formol aquí en el ejército. Años después, en un cerro estábamos en una operación militar
y el avión fantasma detecta 1000 guerrilleros rodeándonos a 30 hombres. ¿Usted sabe qué hice yo? Yo apenas decía, Dios mío, yo quiero a mi papá, yo quiero a mi casa. Y los aviones arpías, los aviones fantasmas, los tucanes bombardeando, boom, boom, alrededor de nosotros, porque ya nos iban a matar. 1000 contra 30, pues, como que no íbamos a dar abasto. El miedo se puede sentir. Y usted y yo hemos enfrentado situaciones de miedo. David, ¿usted no cree que David al enfrentarse a Goliat no tuvo en su humanidad algo de miedo? Que sí. Moisés en su primera batalla en Refidim contra Melec, cuando empieza a batallar Moisés y levanta las manos, dice que el ejército de Israel ganaba la pelea, pero había momentos donde Moisés se cansaba y bajaba los brazos. ¿Y qué pasaba con el ejército? Empezaba a perder. Entonces, ¿qué cree que sentía Moisés? Miedo. Pero Dios entiende la condición suya y mía de miedo. Mi hermano, mi hermana, Dios quiere que usted entienda que aunque usted tenga miedo, usted se convenza, que usted se convenzca que hay uno detrás de usted defendiéndolo. El miedo hace parte de nuestra naturaleza, pero su fe y su convicción le tiene que meter un chida a usted, que hay uno detrás de usted caminando más, que es más grande que cualquier problema. ¿Es malo tener miedo? No. Y el Salmo capítulo 23 versículo 4 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Este salmo me recuerda que aunque yo esté en medio de la oscuridad, hay uno que trae una lámpara alumbrando mi camino y defendiéndome y diciéndome: no te preocupes, que yo voy contigo. Y yo creo que en esta guerra, aunque a muchos nos va a dar miedo, debemos entender hoy que hay uno que nos va a defender. Que tu problema no tenga excusa, o que la excusa suya no vaya a decir: es que no soy capaz, es que los vicios no soy capaz, es que el yo no soy capaz. ¿Usted ha escuchado a mujeres que le dicen: es que usted me conoció así y así soy yo y no me cambia nadie? Pero un hombre varón que me levante la mano. Ninguno, mira. Aproveche este momento. Pero hay mujeres y hombres que hemos dicho: a mí no me cambia. Pero son hombres que se esconden en ese miedo y en esa soberbia para encubrir ese niño que hay por dentro destruido. Dios quiere que usted y yo entendamos que cuando yo demuestro el miedo ante Dios, ese miedo ante Dios, Dios lo convierte en confianza. Y cuando ese miedo Dios lo convirtió en confianza, miedo más miedo humano más confianza de Dios, eso va a ser igual a sin temor. Por eso el Señor nos dice, vuélvame por favor al principal, Edward. El Señor nos dice en esa palabra: no tengas temor de ello. Le vuelvo a repetir: cuando el miedo del hombre es inclinado ante Dios, ese miedo humano lo coge Dios y lo vuelve en confianza. Y la unión entre miedo y confianza es igual a sin temor. Y a eso es lo que quiere Dios, que usted y yo lleguemos, a que confiemos tanto en Él, que se apareció en la situación tenebrosa y usted le diga a esa situación, usted le diga a esa enfermedad, usted le diga a esos dolores, usted le diga a ese reumatismo, usted le diga a ese dolor de la pierna, usted le diga a ese dolor de cabeza, a esa migraña, usted le diga a ese dolor del corazón: llegaste tú, pero hoy no tengo miedo porque hay uno rugiendo al lado mío. Dios quiere que usted y yo convertamos el miedo en sin temor alguno. Y Dios es experto en estas situaciones. Dios es experto en llamar a personas como usted y a mí, que han visto atributos, que han visto que somos capaces. Dios te conoce más que usted y que yo mismo. Dios nos conoce
lo más profundo. Y Él sabe que si tú le entregas tus miedos, Él te va a dar toda la confianza y pondrá el sin temor en tu corazón. Esta mañana Dios te habla diciéndote: si yo estoy contigo, ¿quién irá contra ti? Principio número 1, ya lo tomó este apunte: aprende. ¿Para qué Dios nos permite entrar a la guerra? Para aprender a depender de Dios. Mire también, ¿por qué Dios nos permite entrar a la guerra? Principio número 2, para tú ser entrenado. Principio número 2, para que seamos entrenados. Ayúdeme, Edward, por favor, con la Nueva Traducción Viviente, el versículo 2. Mire cómo empieza diciendo este versículo. Nueva Traducción Viviente, gracias. Mira cómo empieza diciendo: después de lo que habló Moisés, dice: cuando tú te prepares, ¿para qué? Y prepararme necesita un tratamiento. O si usted necesita hacer una cena, usted necesita una receta. Y aquí Dios nos habla por medio de Moisés. Dice: si ustedes van a ir a la guerra, primero se tienen que preparar. Y le recuerdo lo que predicaba el viernes en este lugar. La guerra es un conflicto entre dos naciones. Pero también hablé de las batallas, que las batallas son enfrentamientos dentro de las mismas guerras. Y usted y yo necesitamos estar entrenados para salir. Usted no puede salir como un loco, como una cabrita, porque quizás se estrelle. Conocí el caso de un hombre. Y el hombre sufría en el área sexual tremendamente. Y empezó a caminar con el Señor. Pero él se apresuró mucho. Y resultó yéndose a evangelizar al Can. Sufría con el área sexual tremendamente. Y él dijo: no, yo me voy a evangelizar. Y se metió a la zona de tolerancia de Armenia. Pero él no estaba preparado. Y en ese lugar, o más bien en ese lugar, quedó. Usted no se puede ir a meter a lugares donde usted realmente no está listo y lista. Si usted ha sufrido con el alcohol, mi hermano, no se siente al lado de personas que están tomando. Yo me siento muy fuerte y esto. Por favor, no se tiente usted misma, usted mismo. Si usted ve un hombre que la derrite y usted sabe que no le conviene, pues no se acerque a él. Sea inteligente. Si usted sabe que te hace daño las drogas y sus parceros, sus amigos son todos locos, drogos, ¿usted qué hace metido allá? Si usted sabe que esa mujer lo hace caer sexualmente, debe desecharla. Amén. ¿Por qué meterte en la boca del lobo cuando no estás preparado? ¿De qué cree que por qué Daniel entró tan confiado al horno? A la fosa, perdón, de los leones. ¿Por qué cree? Porque Daniel tenía una comunión con Dios y Daniel oraba 3 veces al día. Daniel dependía de Dios y en medio de la oración Daniel era entrenado. Es que el mejor lugar que puede existir en la tierra se llama la oración. ¿Sabe cómo se llama mi sitio de oración? Pregúnteme. Se llama solitud. Les voy a confesar mi secreto. Johan, ¿usted cómo hace? No, yo no hago nada. Pero mi monte se llama solitud. ¿Qué es eso? Soledad es un hombre que queda solo. Por ejemplo, ustedes ahora salen de este lugar y si yo me quedo acá, quedaré solo porque no va a haber nadie. Solitud es un hombre que quiere estar solo. Y le añado, ese hombre que quiere estar solo
sabe que no hay personas humanas alrededor, pero si hay uno que te está acompañando. Yo camino en solitud porque yo quiero estar solo, sin ustedes, pero sí quiero estar con Él. Ahí he recibido mi entrenamiento. En solitud es donde uno se entrena. Que las rodillas no se sientan ya. Amén. Tienes que entrenarte. Hay que ir a esos momentos preciosos. En la solitud usted recibe mucho de Dios. Cuando era militar, también les cuento rápidamente, cuando era militar, mi entrenamiento era en Tolemaida. Entrábamos 6 meses al área de operaciones y 1 mes en Tolemaida entrenándonos fuertemente, alineando fusiles, alineando ametralladoras, alineando las pistolas que llevábamos, porque para entrar a la guerra el ejército tenía que estar preparado. Y hoy usted está recibiendo entrenamiento de parte de Dios. Amén. ¿Quién cree que está recibiendo? ¿O quién hemos recibido? Esta semana hemos recibido entrenamiento de parte de Dios en Adulán, porque nos estamos preparando para salir de estos lugares. Y usted se va a acordar de este momento, de esta semana, que vamos a salir y Adulán va a poner su sello en esta ciudad. No por un hombre, pero sí porque le estamos dando el lugar al dueño de la guerra, aquel que nos va a cubrir, aquel que nos va a guardar y aquel que nos va a guiar. Adulán está en el corazón de Dios y yo creo que Dios está trayendo este tipo de palabras a esta casa porque nos está alistando para subir un peldaño más. Yo estoy convencido, y mientras adoraba ahora al Señor, mientras cantaba al Señor, Dios de los filisteos le mochó la cabeza a Baal. Yo decía: wow, ese es el Dios a quien yo estoy adorando, ese es el Dios que me está confirmando, ese es el Dios que está hoy en esta casa diciéndonos: vamos a salir, y vamos a salir todos victoriosos, no por un hombre, sino por Él que lo va a hacer por nosotros. A ese Dios es el que se adora en Adulán, es el que se adora profundamente en esta casa. Momentos de entrenamiento. ¿Qué más pasa en el entrenamiento? En esa intimidad. ¿Qué más pasa en congregarnos? Mi hermano, mi hermana, usted se entrega, usted empieza a depender, usted empieza a sanar, usted empieza a reconocer. Es necesario que usted sea entrenado. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí no dice fortalezcas en el pastor, aquí no dice fortalezcas en la pastora, aquí no dice fortalezcas en el líder. La palabra dice fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Los que nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, vamos seguros, porque la fuerza de Dios puede derribar cualquier Dios, cualquier demonio, cualquier Baal, cualquier chamán, cualquier líder que se nos oponga. Ese es Dios, que quiere un ejército entrenado. Primer principio: ¿por qué Dios quiere que tú entres a la guerra? Para que aprendas a depender de Dios. Número 2, para que seas entrenado. Número 3, quizás aquí no me sonrían mucho, pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Principio número 3, para que tengas un corazón humilde. ¿Por qué Dios quiere que usted y yo entremos a la guerra? Quizás muchos llegamos a esta casa o a cualquier casa o a los primeros caminos del Señor arrogantes. Le voy a contar algo. Cuando era soldado profesional, yo salía entraba al área 6 meses,
salía un mes de vacaciones, un mes de reentrenamiento, y esa fue mi vida por muchísimos años. Pero como yo era soldado profesional y estaba en la guerra, yo salía era caminando como un pavo, así, y el que me miraba lo bujaba, y el que me miraba me peleaba, y se me atravesaba uno en la moto y le paraba y hágale pues, y parecía un loco desquiciado queriendo pelear con todo el mundo, demostrando algo que no era yo. Pero la guerra, el conflicto, lo que estaba viviendo me había hecho eso. Cuando llego a los caminos del Señor, alguien me conoció mucho antes de llegar aquí a Dulán, en otra casa, y esa personita que me veía me decía: yo a usted no lo saludaba porque usted era todo arrogante, y con esa cara. Y los que me conocen de pronto de muchos años atrás veían en mí otra persona. Y yo no sé si aquí alguien llegó a los pies de Cristo siendo arrogante. A ver, ¿quién me levanta la mano? Eso, al Señor le gusta eso. Caminando por encima de los demás y creyéndonos más. Pues entrar a la guerra te quiere, o el Señor permite que entres a la guerra, es para que tengas un corazón humilde. Versículo 2 y 3, mire cómo sigue diciendo. Ayúdame en la Nueva Traducción Viviente, Edward, por favor. Cuando te mire, aquí es donde usted no le va a gustar mucho. Cuando te prepares para la batalla, para una batalla, mira aquí, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas. ¿Sigue? Y les dirá, présteme atención. Mire, cuidado con esto. Aquí no está hablando Dios. Moisés está hablando esta palabra al pueblo, pero aquí Moisés dice: venga, hasta este punto Dios los acompañó en la guerra. De ahora en adelante no escuchen. Bueno, el sacerdote está direccionado por Dios, pero ahora van a escuchar la voz del sacerdote. Y mire cómo dice esta palabra. Préstame atención, está diciendo el sacerdote. ¿De qué? De la casa. ¿De qué? Del pueblo de Israel. Presten atención, hombres, ¿de qué? De Israel. No tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos. ¿Sabe por qué Dios quiere que usted y yo tengamos un corazón humilde? Porque usted debe obedecer la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Amén. ¿Por qué quiere Dios que entremos a la guerra? Porque reconocemos que Dios es Dios y es el Señor y amo de todos. Pero también tenemos que reconocer que en el ejército de Dios hay generales, hay coroneles, hay mayores, hay capitanes y hay tenientes. Bueno, los que conocemos el rango militar, los generales son los más altos, los coroneles y ahí para abajo. ¿Por qué Dios quiere que entremos a la guerra? Porque ahí va a ser probada su arrogancia y la mía. Yo no, ¿cómo le voy a hacer caso al pastor o a la pastora? ¿Cómo le voy a hacer caso a ese líder si apenas lleva 1 o 2 años y yo llevo 5 o 6 años acá en Adulán? Entrar a la guerra significa doblegar el ego, doblegar el orgullo y rendirlo a Dios por medio de un hombre. No estamos adorando al hombre, cuidado. El hombre no merece ningún aplauso. Todos para Cristo. Pero al Padre le plació poner sacerdotes y líderes en la casa, y usted y yo los debemos respetar y honrar. Míreme con sospecha el que está a su lado. Entrar a la guerra significa humildad. Porque el sacerdote se tiene que poner su vestidura sacerdotal y guiar al pueblo. Decirle: salgan, no se desanimen, no se asusten, no tiemblen frente a ellos. Esa es la labor del sacerdote: guiar, instruir. Pero ojo, sacerdotes de Adulán,
para que esto se cumpla, el sacerdote tiene que ser de ejemplo. Ay, claro, con el perdón de todos. Pero yo no le puedo hacer caso a un hombre y a una mujer que cojan el púlpito para hacerle daño a la iglesia, para hacerle daño al pueblo, para hacer cosas que no se deben hacer desde el púlpito. Yo debo respetar y honrar la labor sacerdotal cuando ese sacerdote me demuestre que está siendo direccionado por Dios. Y yo no le echo flores a nadie, pero sí honro al pastor y a la pastora de esta casa, porque me he dado cuenta que son hombres y mujeres que se alinean a la voluntad de Dios. Yo no me le arrodillo a nadie, pero sí honro a un hombre y una mujer que me demuestra que están siendo alineados por Dios. Se tenía que decir, dice, con amor lo digo, ¿no? Bueno, hay personas nuevas, es mi forma de predicar así, no estoy bravo. Para los que no me conocen, pero es mi forma de predicar. Este punto es tremendo. Ay. De pronto alguien quiere todavía ir a la guerra. Bueno, ya antes eran más. Voy a dar otro. De pronto alguien quiere ir a la guerra todavía. Hay unos que ya dijeron no, por allá no voy ni loco. Yo no me le someto a nadie. Ir a la guerra significa tener un corazón humilde delante de Dios. No hay nada mejor que ser tratado por Dios. No hay nada que es mejor que ser instruido por Dios. No hay nada mejor que ser pisoteado por Dios. ¿Pisoteado qué? Su ego, su orgullo, su yo. Ahí duele mucho. Pero Dios está preparando un ejército poderoso. Un ejército que ante la pequeña circunstancia no se va a rendir. Que ante el mínimo, de pronto desliz o la mínima error, el mínimo error, no se vaya a echar para atrás. De verdad, iglesia, usted hace parte del propósito de Dios. Usted está en esta casa, no porque usted quiso. Usted está en esta casa no porque hoy se levantó temprano. Usted está en esta casa no porque hoy lo obligaron. Quizás hayan hijos que hoy estén en este lugar solo por ver a su papá o a su mamá contenta o contento. Déjeme decirte que hoy Dios también te ha escogido a ti para que seas uno de los soldados del ejército de Él. Déjame decirte que no es casualidad, mis hermanos nuevos que vienen a esta casa. No es casualidad que usted esté aquí. Su batalla, yo creo que usted ha llegado con alguna batalla, ha venido con alguna guerra. Mi hermano, mi hermana, si usted está aquí es porque está buscando ayuda, porque reconoce que necesita a alguien, que necesita un impulso. Usted reconoce que necesita de esa fuerza que usted quizás no ve, pero que usted sabe que ahí está. Usted ha llegado a este lugar porque Dios te quiere dar la victoria y porque Dios te ha escogido para que seas uno de los generales de su ejército. Tú no has venido a este lugar por casualidad. Tú has venido porque Él te ha buscado y te ha traído. Prepárate para que Dios haga cosas grandes en usted y en mí. Amén. Principio número 3, para que tengas un corazón humilde. Y el que sigue me encanta, me estremece, a mí me pone los pelos de punta. Principio número 4 y último. ¿Sabes por qué Dios te permite ir a la guerra? Para que veas pelear al Dios de guerra. Para que veas pelear al Dios de guerra, para que tus ojos vean pelear a Dios a favor de ti. Dios quiere que tú entres a la guerra para que usted diga: wow, no sé por qué se está abriendo esta agua en dos, pero usted en su corazón entiende que hay uno que lo está abriendo. Dios quiere que tú entres a la guerra para que lo veas a Él batallar,
Porque mi Dios es un Dios de guerra, es un Dios de batalla, es un Dios de pelea, es un Dios que no le tiembla a nada, es un Dios que no le teme a nada. Ese Dios a quien yo adoro es el Dios de Adonai. Y Dios, usted está hoy invitado a ver pelear el Dios de guerra. Usted está invitado a verlo obrar a su favor. Usted está invitado a verlo abrir el mar en dos. Ese Dios de pelea, ese Dios de batalla, hoy está en esta casa. Mi negocio no surge, mi relación no surge, mis estudios no surgen, mis compañeros, hay amenazas de que me van a echar, una enfermedad. Deja a Dios pelear por ti. Deja a Dios que se ponga su armadura y vaya adelante. Deja que Él ruja a tu favor. Deja que Él demuestre que Él es el omnisciente, el todopoderoso, el creador del universo. Deja que Dios pelee por ti. No le dé miedo. Dios está desesperado por desenfundar su espada y salir delante de tu problema. Ese es mi Dios, ese es mi Señor. Hace un tiempo atrás, mi esposita, una hermosa flor que hay por allá atrás, por misericordia de Dios, hace más de 17 años trabaja en Red Salud. Y hace 10 años, ella siempre ha sido de la parte asistencial, es enfermera, pero nunca le ha tocado urgencias, nada de esas cosas, solo administrativa. Y hace 10 años la movieron para un puesto de oficina. Y Angélica llega a ese puesto y le dicen, siéntese ahí, que ese es su puesto. Bueno, los que han trabajado con él, con la administración municipal, usted sabe que usted llega allá, lo contratan y le dicen, ese es su puesto, y uno, ¿y qué hago? No, mira, a ver qué le toca hacer. ¿A alguien le ha tocado así? Pues mi esposa llega a ese puesto y se encuentra con un gigante, una mujer dueña y apoderada de ese puesto. Y ella le iba a ayudar. No era jefe de ella, pero era una persona que llevaba mucho tiempo. Y mi esposa trabaja unas bases, unas cosas re locas, pero a ella le dijeron, siéntate ahí. Y la persona que la recibió a ella, ¿alguien le ha pasado esto? A ver, levántame la mano. Pues no la quería Angélica. Y lo que Angélica tenía que aprender era una cosa de locos, bárbaro. Y usted no sabe cuánto tiempo me tocó ver sufrir y llorar a esa mujer, acercándoseme y diciendo, no soy capaz, no sé qué hacer. Le digo a esta persona que me explique, y no le explicaba. O si le explicaba algo, se lo explicaba mal, para que ella no aprendiera. Y mi esposa lloraba por semanas y sufría, porque quería obviamente rendir, porque necesitábamos el trabajo, pero no aprendía. Resulta que el Espíritu Santo le dio el conocimiento sobrenatural y esta mujer despegó de la nada, solo ayudada por el Espíritu de Dios, y empezó a despegar, a aprender, a estudiar sola, a trasnocharse, a ver videos. Bueno, todo ese poco de cosas le tocó varias semanas entre lágrimas, pero aprender. Resulta que mi esposa se volvió una dura. Hoy es la más de ese puesto, y a esa mujer la sacaron. Pero ahí no termina, tranquila. Ahí ya la sacaron. Vieron el rendimiento de mi esposa y esta otra mujer como que tuvo un problema y la sacaron. Bueno, mi esposa se volvió un teso en eso. La semana pasada me llama, recojo a mi esposa en el carro, se sube en el carro y me dices, no te imaginas quién me llamó. Yo le dije, ¿quién? No sé. Me dijo, tal persona, no le voy a decir el nombre para que usted no vaya.
Me dijo tal persona. Y yo, ¿cómo así? Me llamó a pedirme ayuda. Me llamó a que yo le ayudara. Porque ahora hay unas nuevas resoluciones y ella no las sabe y yo ya las sé. Y yo le dije, ¿y tú qué hiciste? ¿Sabe qué estaba yo esperando que le dijera? Pregúnteme, ¿sabe qué? Que le dijera, no te ayudo, chiste, chiste, ¿se acuerda de todo el daño que me hiciste? Cada lágrima, cada desprecio. Y mi esposa me dice, lo primero que hice fue decirle, yo te ayudo. ¿Sabe qué pasa? Que Dios te va a dar la victoria cuando tu corazón esté sano. Cuando el corazón esté sano, recibirás la victoria. Cuando tu corazón no sienta odio, no sienta rencor, usted no espere que Dios lo vaya a visitar o que Dios le vaya a dar la victoria. Cuando usted se alegre que aquella que le hacía la vida imposible lo echaron. ¡Uy! Dios me dio la victoria, la echaron. No, mi hermano, ahí no hay victoria, ahí lo que hay es dolor y rencor. Porque usted no se puede alegrar por el mal. Mi esposa la semana pasada vio pelear al Dios de guerra. Lo vio batallar. Y eso es lo que quiere Dios. Que en medio de la guerra, que en medio del conflicto, que en medio de tu dificultad, tú lo veas pelear. El error suyo y mío en muchas ocasiones es que hemos querido pelear nosotros y no le hemos dejado al Dios de guerra. Tu proyecto, ponlo en las manos del Dios de guerra. Tu salud, ponla en las manos del Dios de guerra. Su matrimonio, ponga en las manos del Dios de guerra. Tu futuro esposo y esposa, futuro, póngala ya en las manos de Dios de guerra. Johan, ¿usted por qué dice Dios de guerra? ¿Le recuerdo cuántas batallas tuvo Dios con Israel? ¿Quiere saber cuántas son? Dios que peleó contra Melech, que peleó contra Babilonia, que peleó contra los ereceos, los nabuseos, con todos esos seos y seos. Es el mismo Dios que hoy está sentado a su lado. Que tú no lo veas no significa que Él no está en este lugar. Tú estás respirando hoy. Escúcheme. Porque el Dios de guerra decidió que tú respiraras hoy. ¿Cuánto lo creen? Hoy es momento de que entreguemos nuestras batallas, nuestras guerras, nuestra dificultad al Dios de guerra. Estás desempleado, entrégale al Dios de guerra esa situación. Estás enferma, entrégale al Dios de guerra esa situación. Tu hijo le han diagnosticado una enfermedad tremenda y profunda. Te aseguro que si tú le entregas tu proyecto al Dios de guerra, tus ojos no se van a cerrar hasta que no veas cumplido ese proyecto. Él es Dios de victoria. Todos hay Dios de amor. Primera de Juan 4:8, porque Dios es amor. Sí, pero también es fuego consumidor. También es fuego devorador. ¿Cierto? Lo vimos el viernes. Y yo quiero orar por esas personas que hoy dicen, yo necesito la intervención del Dios de guerra. Guarde sus cosas. Usted, mi hermano, mi hermana, que nos acompañó en esta transmisión, le invito para que pongan ese comentario, para que no le dé miedo, mi hermano, mi hermana, declarar que a ti te acompaña el Dios de guerra. Pon el comentario, di amén, di lo creo, declara de que Dios
está peleando a tu favor. Hermano, mi hermana, hoy quiero elevar una oración poderosa al Dios de guerra, a ese Dios que nos da la victoria, a ese fuego consumidor, a ese fuego devorador. Lo dice la palabra de Dios. ¿Dónde lo quiere encontrar? Deuteronomio capítulo 9. Encuentras al fuego devorador. Versículo 4. Cierre sus ojos, por favor. Y le damos gracias al Señor por esta mañana. Le damos gracias al Padre por permitirnos hoy asistir a su casa. Si Dios envía esta palabra, es porque Él sabe que muchos estamos en tiempo de guerra. Pero Dios quiere que tú veas la victoria. Ahora que estabas adelante, el Señor habla a mi corazón que vas a ver victoria.